Bienvenido una vez más a Fer.a. Ha surgido una pregunta y la pregunta es: ¿por qué hemos pasado de los 60, 70, donde se predicaba la justicia y donde se predicaba el amor, a esto, donde se predica solamente emociones? Lo que pasa es que aquí, en unas doctrinas erróneas, y para enseñarle mejor la palabra a la gente, comenzaron a levantarse seminarios, instituciones de enseñanza, donde la gente comenzó a estudiar lo que era, que empezaron a permitirlo todo, que comenzaron a enseñar el control del espíritu a la gente, y comenzaron a enseñar doctrinas que no iban de acuerdo a la palabra, y de momento, y los pastores a ministrar como les daba la gana, y los evangelistas a moverse como a ellos les daba la gana, y al Espíritu Santo lo metieron en una gaveta. Dios es santo, santo. los 60 y en los 70 se predicaba del amor, se predicaba del perdón, se predicaba de la justicia, se predicaba de la santidad y se predicaba de que Cristo venía. Y el hombre vivía lo que predicaba. El hombre vivía una vida agradable conforme a las palabras de Dios. El hombre se sometía a la palabra de Dios. El Espíritu Santo, por medio de esos hombres, hacía tantos milagros, hacía tantas señales, hacía prodigios. Los enfermos se sanaban, los cojos caminaban, los muertos se levantaban. Hacía tantos prodigios y señales porque estos hombres se guardaban y vivían las palabras de Dios. Pues en los púlpitos no se montaban personas fornicarios ni adúlteros. En los púlpitos no se montaban personas ladrones, porque vivían unas palabras de verdad, vivían unas palabras de santidad y una palabra de sometimiento a las presencias de Dios. Eso era en los 60 y 70. Pues el hombre vivía lo que predicaban. Pero ¿qué ha pasado a este tiempo? ¿Qué tú vas a hacer? ¡Demuéstramelo! 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 Donde solamente se vive emociones, se vive liberalismo y no se vive más nada. Hoy en día, el fornicario se monta a los púlpitos, el adúltero se monta a los púlpitos, el ladrón se monta a los púlpitos. Hoy en día, todos se montan al púlpito, no importándole quién sean o cómo estén delante de la presencia de Dios. Pues son grandes profetas, son grandes apóstoles, son grandes maestros, pero no le importa vivir la palabra que se predica, la palabra de santidad. Pues hoy en día se predica más las emociones, pero la palabra de Dios en los púlpitos se ha perdido, porque el pecado ha adentrado de una manera tan enorme, tan grande, que los hombres ya no predican más del pecado, ya no predican más del amor, ya no predican de la justicia de Dios, ya no predican más de que Cristo viene, sino que los hombres en este tiempo están predicando solo emociones, solo liberalismo. ¿Por qué? Porque se ha perdido la palabra de Dios de los púlpitos, se ha perdido las palabras de Dios. Hoy en día hacen sanidades falsas, hacen milagros falsos, resucitan muertos falsos. Hoy en día todo lo que hacen lo hacen falso. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo de apostasía, donde la palabra de Dios la han hecho a un lado y están viviendo solamente lo que a ellos les agrada. Pues volvamos a este tiempo donde se predicaba la justicia, donde se predicaba el amor, donde se predicaba la verdad, y el Espíritu Santo hacía conforme Él quería con las vidas de la persona. Porque en ese tiempo se vivía la santidad y se vivía lo que se predicaba. Hoy en día no se vive lo que se predica, sino que se vive emociones y liberalismo. Pues hasta aquí llegamos con Fer.a y Dios te bendiga y te guarde y nos vemos otra próxima vez.